El silencio de los condenados, la persecución de los homosexuales en la Edad Media. Narración completa. Durante siglos, sus nombres fueron borrados, sus voces silenciadas, sus historias cubiertas por un velo de miedo, vergüenza y brutal represión. En los oscuros pasillos del pasado, donde la religión dictaba la moral y el poder hablaba con voz de espada, ser homosexual era una condena sin juicio, una sentencia escrita antes de nacer. Esta es la historia de los olvidados, de los que vivieron en las sombras, de los que murieron por amor. En la Edad Media, la vida estaba regida por leyes no solo escritas por reyes, sino por concilios religiosos que se erigían como guardianes de la pureza moral. La homosexualidad, entonces llamada sodomía, era considerada un pecado mortal, un acto de rebelión contra el orden divino, una amenaza a la estructura social y religiosa que gobernaba cada rincón del mundo conocido. Pero antes de ser un crimen, la homosexualidad fue un tabú envuelto en temor. El pensamiento dominante era que cualquier forma de deseo que no condujera a la procreación era una ofensa contra Dios. En un mundo donde la supervivencia dependía de la multiplicación y donde el alma eterna pesaba más que el cuerpo, cualquier desviación sexual era vista como un eco del infierno. Las primeras leyes contra la sodomía no nacieron en tribunales civiles, sino en concilios eclesiásticos. En el siglo VI, el concilio de Tours ya imponía penitencias severas a quienes cometieran actos impuros con personas del mismo sexo. Estas penitencias iban desde ayunos forzados hasta el exilio, pasando por la humillación pública. Pero con el paso del tiempo, esas penas se endurecieron, y lo que empezó como castigo espiritual se transformó en represión física. Durante el auge de la Inquisición en los siglos XII al XV, el control sobre los cuerpos se volvió más sistemático, más despiadado. Ser acusado de herejía era una sentencia de muerte, y la sodomía fue incluida dentro de las prácticas heréticas. Se creía que los homosexuales estaban en alianza con fuerzas demoníacas, que su deseo era una manifestación del mal, que su placer era una amenaza que debía ser erradicada. Los métodos de castigo eran brutales. En algunos reinos, como el de Inglaterra bajo Enrique III, la sodomía se castigaba con la horca. En otros, como en Castilla, el castigo podía ser la castración o la hoguera. En Florencia, durante el siglo XV, los oficiales de la noche patrullaban las calles buscando sospechosos de prácticas homosexuales. No bastaban pruebas, bastaba una acusación, una mirada, un rumor. La justicia medieval no requería certezas cuando el pecado era invisible. Los castigos no solo buscaban infligir dolor físico, sino borrar toda dignidad. Quienes eran condenados por sodomía eran despojados de sus tierras, sus títulos, sus ropas. Sus cuerpos eran exhibidos. A menudo, sus nombres eran tachados de los registros. Morían 2 veces, primero en la carne, luego en la memoria. Sin embargo, no todo fue oscuridad absoluta. En algunos rincones de Europa, se registran casos de tolerancia velada. En ciertos conventos, relaciones afectivas entre monjas o entre monjes fueron encubiertas o ignoradas por sus superiores. En las cortes renacentistas, especialmente en Italia, algunas figuras de la élite, como el poeta Marsilio Ficino o el artista Leonardo da Vinci, vivieron bajo sospecha sin ser abiertamente perseguidos, aunque siempre al borde del escándalo. Pero estas excepciones eran eso, excepciones. Para la gran mayoría, la homosexualidad era sinónimo de clandestinidad, de vivir ocultos, de reprimir cada gesto, cada palabra, cada mirada. La sociedad medieval creó un mundo donde amar a quien uno deseaba era jugarse la vida, donde las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo debían ser disfrazadas de amistad o negadas completamente.
La represión no solo era institucional, también era cultural. Las obras literarias, las leyes, las prédicas en los púlpitos, todo conspiraba para moldear la mente colectiva. Desde pequeños, los niños eran adoctrinados para ver la heterosexualidad como el único camino, el único deber, la única virtud. Cualquier desviación era ridiculizada, castigada o temida. Incluso los relatos bíblicos eran interpretados de forma tal que reforzaran este rechazo, como la historia de Sodoma y Gomorra, usada una y otra vez como justificación divina para la violencia humana. Con el tiempo, el discurso se volvió más sofisticado. Los tratados médicos del medievo comenzaron a hablar de la homosexualidad como una enfermedad. Se clasificó, se patologizó, se convirtió en objeto de estudio. Pero lejos de traer comprensión, esta medicalización trajo nuevas formas de control, desde terapias coercitivas hasta internamientos forzados en instituciones religiosas o psiquiátricas primitivas. Y sin embargo, en medio de tanto horror, sobrevivieron historias de amor, manuscritos escondidos, cartas cifradas, poemas escritos en el margen de un libro sagrado, trazos débiles, casi borrados por el tiempo, pero que aún hoy nos hablan. Nos cuentan que incluso en la época más oscura, el amor encontró formas de resistir. Esta narración no es solo un testimonio histórico, es un acto de memoria, porque recordar a quienes fueron perseguidos por su orientación sexual no es solo un deber con el pasado, es una advertencia para el presente. La intolerancia, el odio disfrazado de virtud, la represión envuelta en ropajes sagrados, siguen existiendo, con otros nombres, con otras caras. La Edad Media terminó hace siglos, pero las cicatrices que dejó todavía arden en las páginas de nuestra historia. Y cada vez que recordamos a quienes fueron silenciados, cada vez que decimos sus nombres aunque no los conozcamos, estamos devolviendo un poco de justicia a un pasado que no la conoció. Que su memoria no muera, que su historia no sea solo la de un castigo, sino también la de una resistencia silenciosa, la de un amor que, pese a todo, se atrevió